La portada pues es de San Petersburgo. ¿Y por qué no Jerusalén? Porque después de todo, bueno, pones los planos de ambas ciudades en la contraportada, pero Jerusalén diríamos que es el centro realmente de la parte fundamental. Pero yo creo que esta novela no se puede entender sin San Petersburgo, no se puede entender sin esos personajes que huyen a finales del siglo XIX de esa ciudad, que huyen de San Petersburgo y que pese a vivir en distintos lugares y terminar asentados en Israel, o en Palestina en aquella época, ellos nunca dejan de ser rusos. Entonces su alma rusa prevalece sobre cualquier otra consideración, y me parecía que el peso que tenía ese origen, el origen de una parte de los personajes, una novela que trata de dos sagas familiares, y una de ellas, el peso de ese pasado que es Rusia, y que es más concretamente dentro de Rusia, la ciudad de San Petersburgo, era determinante, y era una forma de que los lectores también lo tuvieran claro nada más ver la portada. Y si a mí me pidiesen resumir la esencia de tu novela, no la voy a destripar, no te preocupes. No. Es muy fácil y muy difícil. Muy fácil, tú ya lo has apuntado, son dos sagas familiares, diríamos nietos, padres, abuelos, uno judío y otro palestino, y eso es la trama fundamental de la novela. Lo que ocurre es que es una galería de personajes, de historias, incluso historias románticas, historias trágicas, casi todas son trágicas, pero incluso hay alguna romántica que van apareciendo, hay una cantidad de personajes. ¿Cómo haces para dominar, para domeñar a tanto personaje? Porque realmente yo no los he contado, pero hay muchas historias. ¿Cómo haces a la hora de escribir? Esta es la novela más difícil para mí de todas las que he escrito, es la novela más complicada, es la novela que más me ha costado escribir. Entre otras cosas por lo que tú dices, porque manejo muchísimos personajes, y entonces la preocupación ha sido el no despistar a los lectores, que los lectores no se perdieran al leer la novela. Y la verdad es que he trabajado mucho, han sido 3 años de intenso trabajo en esta novela, y sobre todo yo he tenido un objetivo, y es que al final, cuando los lectores la terminen de leer, hayan empatizado con los personajes de la novela, hayan empatizado con estas dos familias, y bueno, espero haber conseguido que tengan claro quién es quién dentro de la familia. Es una novela dura, algunos lectores que ya la han leído me han escrito para decirme que les he hecho pasar algunos cuantos malas noches, malos ratos, pero que no podían dejarla porque les había enganchado. Pero sin duda para mí ha sido la novela más difícil y más compleja de las que he escrito hasta ahora. De la novela, yo diríamos la protagonista, bueno, el hilo central, digo, la de la ONG, digo, ¿hacia dónde se va a inclinar? Mi pregunta, lógicamente, es, ¿se va a inclinar hacia los palestinos o hacia los judíos? Estuve muy atento desde el principio hacia a ver si me pillabas. No, pillarte no, a ver hacia dónde te inclinabas. La verdad, esa es la pregunta que te voy a hacer, pero he visto que hay una asimetría, pero más que asimetría en ese sentido, creo que un pelín, opino yo, hacia los palestinos, pero más que eso, lo que tratas de representar son las razones o los sentimientos de cada uno de ellos. Claro. Todos tienen razón, y eso es el problema. Claro, el cómo viven los acontecimientos cada uno. Por eso te decía antes que a mí me interesa un poco la intrahistoria, el cómo vivimos las personas, situaciones provocadas por decisiones que toman otro, el efecto que eso tiene en nuestras vidas, y el efecto a veces absolutamente devastador. Por eso yo lo que he hecho ha sido dar voz a unos personajes e intentar que al final del libro el lector empatice con ambas familias. De hecho, hay muchos lectores que me han escrito para decirme
mire, ya no sé lo que pienso, no sé si esto es bueno o es malo, pero ya no sé lo que pienso, porque de repente he entendido las razones del otro. Y a mí me parece que es un ejercicio que todos deberíamos hacer en la vida, intentar ponernos en algún momento en la piel de las personas que tenemos enfrente, en los zapatos del que tenemos como adversario, intentar comprender. Solamente el hecho de hacer ese esfuerzo, de dar ese paso adelante, ya nos acerca y hace las cosas más fáciles. A lo mejor el otro no nos convence, no nos tiene por qué convencer, pero si somos capaces de hablar, si somos capaces de escuchar, yo creo que al final todo es más fácil. Y yo lo que he intentado es acercar estas dos familias a los lectores y que se produzca esa empatía con ambos, y que al final no termine siendo una novela de buenos. Bueno, te pregunto yo. A mí la novela me ha encantado, ya te lo he comentado. Me parece que cuenta muchas historias muy interesantes. Es muy fácil empatizar con los personajes y eso hace también que realmente sufras mucho leyendo esta novela. Sí. Porque hay muchas historias muy duras. A ti te ha costado, porque yo he llorado leyendo la novela en algunos capítulos y supongo que escribirlos ha tenido que ser muy duro. Sí, es la novela más dura que yo he escrito y sí me ha costado. De la misma manera que yo antes lo decía, yo suelo ir a los lugares de los que hablo para verlo con otros ojos. Yo creo que cualquier persona, no sé si algunos de vosotros ha estado alguna vez en algún campo de exterminio, en Mauthausen, en Ravensbrück, en Auschwitz, pero cuando lo ves ya no vuelves a ser la misma. Es decir, está el impacto que te produce, y cuando no solamente lo ves, sino tienes toda la información de lo que ha pasado allí, por lo menos a mí es algo que me revuelve de tal manera que transmitir todo eso en el libro, hay momentos en los que a mí también me ha costado. Y es verdad, hay lectores que, lo decía antes, que me han mandado, me han escrito para decirme, mire, es que estoy sufriendo mucho. Es decir, es que no puedo dormir por las noches, que estoy hecho polvo de lo que estoy leyendo. Afortunadamente ninguno me ha dicho y por tanto dejo la novela, sino todo el mundo ha querido continuar y llegar hasta el final, porque yo creo que además en la novela hay un mensaje positivo, y es el mensaje del respeto al otro, del respeto a la persona que vemos que es diferente a nosotros, pero en el fondo es igual que nosotros. Es un canto también un poco a la amistad y al diálogo, y a cómo a través de la palabra yo creo que siempre se puede arreglar todos los problemas. Hola, solamente quería preguntar, en todos los libros tienes un estilo como muy dramático, un poco duro, la Biblia de barro, en este también. ¿Te planteas hacer en algún momento algún libro con un poco menos de dramatismo o no? ¿O piensas seguirnos haciendo sufrir? Pues es que yo no me planteo hacer sufrir, te lo prometo. O sea, que cuando me pongo a escribir un libro, mi intención no es hacer sufrir a nadie. Yo cuando tengo una idea, lo que me planteo es desarrollarla, es escribirla, es contar una historia. Y nunca estoy pensando en si voy a entretener o voy a hacer sufrir a los lectores. Es que eso no te lo puedes plantear, sería imposible. Yo creo que no hay una fórmula mágica para escribir un libro, y de todas maneras yo prefiero escribir historias que toquen el alma, que toquen el corazón de la gente, que te hagan pensar, que te hagan reflexionar, que te hagan sentir, en definitiva, que no te dejen indiferente. No te puedo prometer que voy a escribir una historia alegre, porque es que no sé si me va a salir, pero bueno, lo mismo un día lo consigo. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Celso, muchas gracias Julia.